tema Tratamiento contable de los activos intangibles en la exploración minera. El curso es Contabilidad de Empresas Extractivas y Manufactureras y el docente es Chacón Chatmani Wilder Arturo. Los integrantes de este grupo son Apeña Morales Yasmín, Coronado Cuello Inda, Herrera Mora Tiffany, Roldán Olivos Dila y la que habla García Chávez Maricielo. El tratamiento contable de los activos intangibles y la exploración minera. Ahora empezamos con la introducción. El tratamiento contable de los activos intangibles en la exploración minera representa un aspecto fundamental dentro de la gestión financiera de las empresas del sector. Esto en la actualidad es la actividad minera exige un alto nivel de inversión en la búsqueda y evaluación de recursos naturales, donde gran parte de estos son los desembolsos que se destinan para los recursos naturales y los activos que no son tangibles, como los derechos de exploración, concesiones, estudios geológicos o información técnica especializada. Estos elementos, aunque no poseen una forma física, tienen un valor importante, un valor económico importante, significativo y deben ser reconocidos adecuadamente en los estados financieros. Ahora vamos a empezar con el contexto de la exploración minera. En este caso, la exploración minera es una de las etapas más importantes dentro del ciclo de vida de una empresa minera, ya que permite identificar y evaluar la existencia de los recursos minerales económicamente explotables. En esta fase se realizan estudios ya sean geológicos, geofísicos y geoquímicos, que requieren grandes inversiones de dinero, el uso de tecnología especializada. Sin embargo, estos resultados son inciertos, ya que ya puede haber hallazgos significativos o no puede haber hallazgos rentables. Debido a ello, es esencial que las empresas apliquen ciertos criterios contables adecuados que reflejen esto en la información que se va a presentar. Siguiente, por favor. La importancia del tratamiento contable. El tratamiento contable de los activos intangibles eh, en la exploración minera tiene gran relevancia porque permite reconocer y medir y presentar de forma razonable los costos relacionados con los derechos de exploración, también las concesiones mineras, los estudios técnicos y otros activos no tangibles. Una contabilización también adecuada asegura la transparencia de nuestra información financiera en los estados financieros, ya que permite poder tomar las mejores decisiones para la empresa, ya que tenemos unos grandes inversionistas y también grandes accionistas. De esta manera tenemos que cumplir con las NIF. En este caso, la NIF 6, que es una de las NIF más importantes para la exploración minera. Y también se aplica la NIF 38, que son los activos intangibles. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad del estudio? En este caso, tenemos como finalidad analizar el tratamiento contable de los activos intangibles en la etapa principal, que es la exploración minera, identificando los criterios para su reconocimiento, medición y presentación en los estados financieros. Asimismo, también se busca que nosotros comprendamos cómo las NIC orientan a registrar los costos incurridos durante esta fase y cómo se influye en la determinación de los resultados económicos de las empresas mineras. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora hablaremos sobre conceptos de activos intangibles. Siguiente, por favor. La definición según la NIC 38. Esta NIC define los activos intangibles como activos no monetarios, identificables y sin apariencia física, que son controlados por la entidad y de los cuales se espera obtener beneficios económicos a futuro. Para que un activo intangible sea reconocido, debe ser separable o derivar de derechos legales y su costo debe ser medible de manera fiable. Y en la minería, esos activos incluyen principalmente derechos y licencias de exploración, estudios técnicos y autorizaciones que permiten evaluar recursos minerales. Las características principales. Los activos intangibles carecen de forma física, pero poseen un valor económico por los derechos o beneficios futuros que representan. Son identificables, ya sea porque pueden separarse o porque surgen derechos legales específicos, como concesiones mineras o licencias. Y esos activos deben ser gestionados contablemente mediante reglas estrictas que incluyen la estimación de su vida útil, amortización sistemática y evaluaciones periódicas para detectar posibles deterioros de valor. Siguiente, por favor. Tipos de activos intangibles relacionados con minería.
En minería, los activos intangibles más comunes incluyen derechos y concesiones para explorar áreas específicas, licencias otorgadas por autoridades, estudios geológicos, tipográficos, geoquímicos y geofísicos, así como costos asociados con la perforación exploraria y análisis viabilidad técnica y económica. Siguiente, por favor. Ejemplos concretos en minería. Entre estos ejemplos se encuentran las concesiones mineras, los derechos exclusivos de exploración, estudios técnicos detallados que permiten evaluar la presencia y cantidad de recursos y actividades exploratorias como perforaciones y toma de muestras. Estos activos intangibles son esenciales para planificar, valorar y ejecutar proyectos mineros, ya que definen la base técnica y legal para la exploración futura. Siguiente, por favor. Normas contables aplicables al sector minero. Siguiente. Normas contables aplicables. La NIC 38 establece el tratamiento general de los activos intangibles, incluyendo reconocimiento, medición, amortización y deterioro. Para los activos relacionados específicamente con la exploración y evaluación de recursos minerales, se aplica la NIF 6, que regula con más detalle esta fase, permitiendo que las entidades adopten políticas contables particulares para reflejar mejor la naturaleza y riesgos del sector extractivo. Esta combinación normativa asegura que la información financiera sea relevante, fiable y comparable. Siguiente, por favor. Ejemplos concretos en minería. Entre esos ejemplos se encuentran las concesiones mineras, los derechos exclusivos de exploración, estudios técnicos detallados que permiten evaluar la presencia y cantidad de recurso y actividades exploratorias como perforaciones y toma de muestras. Estos activos intangibles son esenciales para planificar, valorar y ejecutar proyectos mineros, ya que definen de base técnica y legal para la exploración futura. Siguiente, por favor. Aplicación práctica de la NIC 38 en minería. Aunque este NIC no se aplica directamente a los costos de exploración y evaluación, sí es fundamental para la contabilización de otros activos intangibles relacionados con la minería, como software, licencias o derechos vinculados directamente con la exploración. La NIC 38 define criterios estrictos para reconocer un activo, medirlo posteriormente, aplicar amortización según su vida útil y realizar pruebas de deterioro para reflejar cambios en su valor. Esto contribuye a presentar estados financieros fieles y transparentes, diferenciando claramente entre gastos y activos capitalizables. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la aplicación de la FNIS 6, la cual es exploración y evaluación de recursos minerales, de las cuales la NIS 6 lo que no habla es que la norma es la que regula la contabilidad de los activos intangibles y tangibles, la cual surgen de los desembolsos incurridos en la fase de exploración y evaluación. En este caso vamos a hablar de su objetivo y alcance, de las cuales tiene como objetivo principal especificar la información financiera relativa de esta fase. En este caso también se puede aplicar lo que son los desembolsos incurridos después de que la entidad haya obtenido los derechos legales de exploración en un área determinada y antes de que se demuestre la factibilidad técnica y la habilidad comercial de la extracción del recurso mineral. Bien, ahora tenemos la NIF 6 acerca del reconocimiento. También tenemos acerca de algunos ejemplos de desembolsos y una diferencia que vamos a hacer entre la NIF 38 y la NIF 6. Bien, empecemos. En este caso, acerca del reconocimiento, la NIF 6 ofrece una extensión temporal de aplicar estrictamente los párrafos 21 y 22 de la NIF 38, que están relacionadamente con lo que son los activos intangibles. En este caso, el reconocimiento de los activos de exploración y evaluación permite a las entidades desarrollar y aplicar sus propias políticas contables para su reconocimiento, siempre que sean consistentes y cumplan los criterios mínimos de la NIF 6. Algunos ejemplos de los desembolsos que tenemos, en este caso puede ser la adquisición de derechos de exploración, los estudios geológicos, las perforaciones explotarias, los muestreos y costos relacionados con la evaluación de viabilidad y la técnica y comercial. En este caso, algunas diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias que tenemos entre la NIC 38 y la NIC 6? Vamos a hablar acerca de su alcance, que para el NIC 38 está aplicada más que todo para los activos intangibles, mientras que la NIC 6 se aplica únicamente en lo que son los desembolsos incurridos en la fase de exploración y evaluación de recursos minerales. Con respecto a su reconocimiento, la NIC 38
es un poco más rigurosa. ¿En qué sentido? Que sus activos, un activo intangible solo se reconoce si es existente o cumple ciertos criterios dentro de la misma norma. En cambio, para la ONIC 6 es un poco más flexible, de la cual le permite a las entidades continuar utilizando sus prácticas contables y existentes para el reconocimiento, siempre que cumplan las mejores limitadas requeridas por la NIP 6. Bien, ahora vamos a hablar acerca del marco legal y regulatorio del Perú, que en este caso son las adopción de NIF, la normativa sectorial no contable pero relevante y la regularización específica de Perú. El marco legal y regulatorio en Perú eh, ha- se basa en la adopción de las normas internacionales de información financiera. En ese caso, la adopción de NIF. El Perú ha adoptado oficialmente las NIFs emitidas por el IAPS, que es el International Accounting Standard Boards, a través del Consejo Normativo de Contabilidad y el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hace que la NIF 6 y la NIF 38 sean de aplicación obligatoria para que las empresas que están bajo su alcance sean estipulados por el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese caso, acerca de la normativa sectorial no contable pero relevante, si bien el tratamiento contable es regido por la NIF, la cual es el marco legal minero peruano como la General de Minería, regula las actividades de exploración y y los derechos mineros y los aspectos ambientales, lo cual contextualiza el inicio y los cese de los embolsos de exploración sujetos a la NIF 6. Y por último tenemos la regularización específica en el Perú, la cual es que está regularizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, más conocida como la SMV. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos contables de los activos intangibles de la exploración minera. En ese caso tenemos dos tipos de reconocimientos. Tenemos una política contable y la medición inicial. Se rige la política contable establecida por la entidad dentro de las cuestiones permitidas por la ANI 6. En ese caso, la política contable, la entidad debe establecer en una política que determine qué desembolsos se reconocerán como activos para la exploración y evaluación. Mientras que la medición inicial, el activo de exploración y evaluación debe medirse a su costo en el reconocimiento inicial. Esto incluye los costos directos incurridos de la actividad de exploración y evaluación. Bien, siguiente. Ahora tenemos los criterios para la capitalización de los costos, que en este caso tenemos derechos de exploración, consistencia, actividades relacionadas, exclusión de costos de preadquisición. Eh, en ese caso, para los derechos de exploración, solo se puede capitalizar si la entidad tiene derechos legales para explorar en un área específica. Con respecto a sus actividades relacionadas, los desembolsos deben estar directamente relacionados con las actividades de búsqueda y determinación de la factibilidad. Con su consistencia, la política contable para la capitalización debe aplicarse de manera consistente y la exclusión de costos preadquisición, los desembolsos incurridos antes de obtener los derechos legales de exploración o después de demostrar la viabilidad comercial no se capitalizan bajo la NIF 6. Siguiente tenemos lo que es la medición inicial y Y posterior. para continuar tenemos la medición inicial y posterior. En la medición inicial se van a considerar todo respecto a la medición del costo. Luego tenemos la medición posterior. Aquí el reconocimiento inicial, la entidad debe aplicar el modelo del costo o el modelo de revaluación a sus activos de exploración y evaluación, teniendo dos modelos, del costo y de revaluación, como ya lo mencioné. El del costo, el activo se presenta el costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Y el modelo de revaluación, el activo se presenta su valor revaluado, que es el valor razonable en la fecha de revaluación, menos la amortización y el deterioro acumulados posteriores. Siguiente, por favor. Amortización y vida útil. Los activos de exploración y evaluación se clasifican como tangibles e intangibles según la naturaleza del costo. En este caso, los activos intangibles. Está la amortización y la vida útil. En la amortización es si la vida útil es finita. Se amortiza sistemáticamente a lo largo de su vida útil. Y bueno, la vida útil viene a ser si la vida útil es indefinida, por ejemplo, los derechos mineros indefinidos. No se amortizan, sino que se someten a la prueba de deterioro anualmente o cuando exista un indicio. Bueno, la amortización o depreciación de los activos de exploración suelen comenzar cuando la viabilidad técnica y comercial es demostrable y la entidad comienza las actividades de desarrollo o producción. Siguiente, por favor.
Deterioro del valor de los activos intangibles. En la NIF 6 se requiere que una entidad evalúe el deterioro de sus activos de exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieren que su importe en libros podría exceder su importe recuperable. Están los indicadores de deterioro, donde la NIF proporciona una lista de indicadores que son mínimos que desencadenan la prueba de deterioro, como la expiración del periodo de derechos de exploración sin renovación, ausencia de planes de gasto futuro para exploración, eh, resultados de exploración que no justifican el desarrollo. Luego está la medición del deterioro, que es si existe un indicio, la entidad debe medir el deterioro de acuerdo a la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Siguiente, por favor. Baja de activos intangibles. La baja en libros de los activos de exploración se evalúa cuando hay una disposición, que es cuando se vende el activo, cuando se venden los derechos mineros. Luego está la reclasificación, que el activo se reclasifica a otra norma, según la NIC 16 o la NIC 38, porque se ha demostrado la viabilidad técnica y comercial y las actividades pasan a la fase de desarrollo. Aquí es cuando la ganancia o pérdida surge de la baja o disposición de un activo de exploración, que se determina como la diferencia entre los ingresos netos por la disposición y el importe en los libros activos, y se reconoce pérdidas y ganancias. Luego está la presentación y revelación en los estados financieros. La NIF 6 exige revelar en sí la información específica que ayude a los usuarios a comprender los importes que surgen de la exploración y la evaluación. Uno de ellos es el reconocimiento y medición, donde se revela la política contable que se aplica a los desembolsos de exploración y la base de medición utilizada, ya sea costo o revaluación. Luego están los importes, donde se revelan los importes de los activos, pasivos, ingresos y gastos y los flujos de efectivo que surgen de la exploración y evaluación. También tenemos deterioro, que es cuando se realiza una prueba de deterioro, se requiere revelar la información según la NIC 36, incluyendo los supuestos claves utilizados. Y por último está la clasificación, el cual debe revelarse si los activos de exploración y evaluación se clasifican como intangibles o tangibles. Seguimos ahora con el ejemplo práctico. Bien, vamos a hablar ahora sobre un ejemplo práctico de este tema. Como descripción del caso, tenemos que la empresa minera Cobre Austral S.A. obtiene una concesión minera por 500.000 soles el 1 de enero del 2025, con una vida útil legal de 15 años. Durante este año, la empresa realiza actividades de exploración y evaluación en el área concesionada. La política contable de la empresa establece capitalizar los desembolsos de exploración y evaluación como activos intangibles conforme a la NIF 6. Bien, tenemos aquí los desembolsos incurridos durante el 2025, que como primer concepto de gasto tenemos la adquisición de la concesión, que es por un importe de 500.000, el detalle que se usó para derecho de exploración. Tenemos también los estudios geológicos iniciales por un importe de 80.000, con un detalle de honorarios a geólogos externos. Tenemos también otro concepto de gasto por perforaciones exploratorias por 120.000, con un detalle de costos directos de perforación y muestreo. Tenemos también otro concepto de gasto por salarios del personal de exploración por un importe de 50.000, con el detalle de salarios y beneficios del equipo en campo. Depreciación de equipos de perforación por un importe de 15.000, con un detalle de depreciación asignada al proyecto de exploración. Y los gastos administrativos generales por un importe de 20.000. El detalle de estos gastos son gastos de oficina no directamente atribuibles. En todo caso, un total de desembolsos de 785.000. Como primer punto, vamos a determinar todos los costos capitalizables. En este caso, la NIF 6 permite a la entidad determinar qué desembolsos de exploración y evaluación se reconocen como activos, siempre y cuando estén relacionados con el descubrimiento de recursos minerales, pues, ¿no? En este caso, según basándonos en esta norma, vamos a considerar capitalizable el desembolso por adquisición de concesión
por estudios geológicos iniciales, por perforaciones exploratorias, salario del personal de exploración, depreciación de equipos de perforación. No vamos a considerar los gastos generales porque, como indica esta norma, no es capitalizable, ya que no son directamente atribuibles a a la actividad de exploración específica. En todo caso, sería un costo total capitalizable de 765.000. Como nota tenemos que el costo total de activo intangible por exploración minera es de 765.000. Como se indicó, los 20.000 de gastos administrativos se van a registrar como gastos del periodo. Bien, aquí vamos a tener el asiento contable de reconocimiento. El reconocimiento inicial en este caso se va a realizar al costo. Los desembolsos se acumulan en una cuenta de activo intangible específica para esta fase. Tenemos por el debe a la cuenta 36 y a la 63, 36 por activos por exploración y evaluación, con 765.000, como se vio en todos los gastos que se realizaron. Gastos de servicios prestados por terceros, que son los 20.000 que también no se consideró dentro de la 36, pero sí son gastos del periodo. Y tenemos por el haber con el total, ¿no? Por 785.000. La NIF 6 permite que estos activos se clasifiquen como tangibles o intangibles, ¿no? En este caso, al ser principalmente el costo de la concesión y servicio, se van a clasificar como intangibles según la NIF 38. Vamos a ver también la evaluación posterior y si ocurre un posible deterioro, ¿no? Al finalizar el periodo de exploración, por ejemplo, al periodo del 31 de diciembre del próximo año, del 2026 en este caso, si se demuestra que hay viabilidad técnica y la factibilidad comercial de la extracción del recurso mineral, el activo deja de ser un activo por exploración y evaluación según la NIF 6 y se va a reclasificar. En este caso vamos a ver el asiento de reclasificación según una hipótesis de viabilidad demostrada. En la cuenta contable sería la 34 de activos intangibles contra la 36 de activos por exploración y evaluación, al importe de 765.000. Esto sería por la reclasificación del activo al demostrarse viabilidad técnica y comercial. A partir de este momento se aplica la NIC 38, ¿no? Que es medición posterior y amortización, o la NIC 16, que en caso sean los activos tangibles. Bien, vamos a evaluar el deterioro. Según la NIF 16, se requiere que los activos de exploración y evaluación sean evaluados por deterioro del valor cuando existen indicadores de que su importe en libros puede no ser recuperable. Esto es un requisito más flexible que la NIC 36, que es el deterioro del valor de los activos, ¿no? Va a haber tres indicadores de deterioro. En este caso, el primer indicador sería si el 31 de diciembre del 2026 se determina que han expirado los derechos de exploración en el área específica, o también si se determina que la entidad ha decidido interrumpir las actividades de exploración, o si los datos disponibles indican que la probabilidad de encontrar recursos minerales es baja. Si se cumple con uno de estos tres indicadores, por ejemplo, ¿no? Si se interrumpe las actividades de exploración, la entidad debe realizar una prueba de deterioro, comparar el importe que se realizó en libros con el importe recuperable. En este caso vamos a tener un asiento contable de deterioro por una posible hipótesis de pérdida de 200.000. La cuenta contable sería la 68, que es evaluación y deterioro de activos y provisiones, contra la 69, que es depreciación, amortización y agotamientos acumulados. En este caso específico por deterioro de activos de exploración por un importe de 200.000. Esto sería por el reconocimiento de la pérdida por deterioro de valor del activo de exploración. Tener en cuenta que el activo intangible por exploración se presenta en el estado de situación financiera neta de la pérdida por deterioro, que en este caso serían los 765.000 que se registró en un principio menos los 200.000, que sería un importe de 565.000. Ese sería el caso práctico.
Muchas gracias.